Bienvenidos a Eduardo León Cas Podcast y hoy vamos a hablar de algo interesante. ¿Quieres convertirte en una persona poderosamente disciplinada? Este video es para ti, así que te invito a quedarte. Actualmente lidero un proyecto de retos de transformación por medio del cual le enseño a las personas una construcción de hábitos sanos, saludables, reales, que les permiten llegar a transformaciones como estas. De las preguntas que más me hacen, número uno, siempre me preguntan, Eduardo, o sea, ¿cómo le hiciste para volverte tan disciplinado? Y lo otro que me preguntan es que, como en el equipo que he venido construyendo a lo largo de estos años, hemos logrado transformaciones como estas. La gente dice, oiga, para lograr esa gente esos resultados tuvo que volverse disciplinada. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí ya me llegó una invitada. O sea, ¿qué es lo que le dices? ¿Cómo logras que la gente se vuelva disciplinada? Me encanta hablar de la disciplina. De hecho, dicen que los guerreros de Esparta valían por 4 guerreros de otras regiones. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Y miren lo que decía que la disciplina de ellos era tan poderosa, tan brava, que los enemigos envidiaban la disciplina de los espartanos. Lo primero que uno tiene que hacer es sacarse de la cabeza que la disciplina duele. Uno tiene que sacarse de la cabeza que la disciplina es molesta. La disciplina es gratificante, que es otra cosa. La disciplina sí es un placer. Lo que pasa es que es muy diferente al tipo de placeres que nos vende la sociedad de hoy, porque la disciplina muestra o te genera placer luego o al final, o sea, al final de la disciplina. Tú sientes el placer del ejercicio, sientes el placer del entrenamiento al final, ni siquiera al inicio, es donde menos se siente, y durante tampoco. Diferente al placer que nos vende hoy la sociedad, porque la sociedad de hoy nos vende un placer completamente diferente. Es un placer que no requiere esfuerzo, es un placer que no requiere mucho tiempo de espera, es un placer rápido. Pero el problema de ese tipo de placer es que ese placer envenena el cerebro. En mi canal hay unos videos acerca de esto que vale la pena que se lo vean. Entonces, si yo sé que yo voy a hacer algo que genera placer, pues es muy diferente andar siempre viendo las cosas como malas, como terribles. O sea, eso es lo primero, el cambio o la forma en cómo tú tienes etiquetada la palabra disciplina. Debe haber un método para ser disciplinados. La receta de la disciplina está en una sola palabra: simplicidad. Por ejemplo, lo que decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Eso es lo que a mí me ha permitido ser disciplinado y creo que eso es lo que me permite lograr que muchísimas personas en mis retos de transformación tengan resultados como estos. Los planes o métodos que yo he llevado para mi resultado, para construir mis disciplinas, y los planes y métodos que yo llevo para ayudar a la gente a transformar su cuerpo de esta forma son simples. ¿Para quién es un reto bañarse con agua fría? Para el que tiene un calentador en la casa, o sea, para el que tiene agua caliente. Pero si tú en tu casa tienes solo agua fría, ¿cuándo va a ser un reto? Nunca, porque es algo que es lo único que tienes. Yo quería implantar ese hábito en mis hijos. Desde pequeños se bañan con agua caliente, pues sobre todo Juan y Mati, que tienen ya 11 años y 9 años. En la nueva casa, aquí donde estamos viviendo, eso fue lo primero que hice: no vamos a llevar calentador. Vayan y pregúntenle si hoy ellos sufren como sufrían en el apartamento donde vivíamos antes de vivir acá por el agua fría. Allá sufrían porque allá sabía que había un calentador, que existía. Aquí en la casa ya no existe. Y hoy es normal, se levantan a las 6:30, a las 7, a las 6 de la mañana, se bañan con agua fría y es normal para ellos. La simplicidad sí ayuda a que la disciplina no cueste. Comer sano, ¿para quién es un reto? Para el que no sabe hacer mercado y llena su alacena de chucherías, de comida chatarra. Para ese es el que es complicado comer sano. Pero para el que sabe hacer mercado y solo va a la plaza, compra es proteínas magras, vegetales, y compra buenas frutas y no lleva chucherías a la casa. O sea, díganme, cuando uno sienta ansiedad, no va a encontrar chuchería que comer. Ahí es donde comer sano no se vuelve una disciplina difícil, sino una disciplina normal, natural, porque es lo único que tienes. ¿Para quién se hace fácil no malgastar el dinero? Para el que está ganando lo justo. Tiene que gastar solo en lo que es. Cuando tiene ansiedad contra el dulce, dárselas del fuerte
dárselas del que va a poder controlar su mente y sus emociones y va a poder contra él, así lo tenga en casa, o más bien optar por otro camino. El otro camino es el de decir, reconozco que soy débil ante el dulce, por lo tanto no lo voy a comprar, no lo voy a llevar a la casa. Cuando me dé la ansiedad de dulce, la tentación quizás la voy a sentir al principio, sí, pero no voy a tener como tal el dulce materialmente. Por lo tanto, la tentación no se va a consolidar. La receta de la simplicidad es efectiva para volverse disciplinado. Entonces yo debo ser pobre. Yo digo que la palabra no es pobre, porque pobreza es otra cosa. Hay gente con muchísimos recursos que es pobre. Yo digo que la pregunta es, entonces Eduardo, ¿tengo que ser escaso de recursos para poder ser disciplinado? No se trata de eso tampoco. ¿Dónde fue que yo logré mis mejores resultados? ¿Dónde fue que aprendí más? ¿Dónde fue que desarrollé más habilidades y desarrollé más fuerza? Cuando entrené en la casa en pandemia. Ahí fue. Porque cuando yo iba al gimnasio, yo me limitaba a las máquinas que habían. Cuando vino pandemia y solo me tuve que armar de unas cuantas mancuernas que tenía, bandas de resistencia, me compré una barra de 50 kilos y otra de 20, fue lo único. Tuve que empezar a estudiar cómo hacía para entrenar con mi cuerpo, o sea, volver las push-ups, las dominadas, cómo hacerlas, cómo llevar el cuerpo al fallo de una manera sencilla, no cuando tenía muchísimos recursos. Porque pasa como lo que pasa hoy, por ejemplo, en las aplicaciones como Netflix. Entre más películas hay, tú más dificultad tienes en elegir la película que quieres. Yo creo que es lo que está pasando con la vida y el mundo de hoy. La cantidad de gente que llega a mi equipo a controlar peso es gente que llega confundida. Y confundida, ¿saben por qué? Porque no saben cuál dieta milagrosa elegir de la cantidad que salen hoy. Miren lo que decía Bruce Lee. Bruce Lee decía, el guerrero es un hombre promedio con la capacidad de enfoque similar al de un láser. Yo soy de lo que creo que existe un sistema. El mayor objetivo que tiene es que no te concentres. Porque cuando uno no se concentra, miren, primero que todo, para uno concentrarse necesita un solo objetivo. Y ese sistema sabe que el mejor cliente para el consumismo innecesario que existe hoy en día, si tú y yo no nos concentramos, no vamos a resolver problemas y siempre vamos a necesitar que el sistema y venga y nos venda sus soluciones milagrosas, porque de esa forma es que nosotros andamos consumiendo todo lo que nos ofrece. Hay que volver a la vida simple, así la sociedad de hoy no sea una sociedad que vende la vida simple, sino la sociedad de hoy o el sistema de hoy, y sobre todo en redes sociales, vende una vida muy complicada, o sea, muy perfecta, con muchas cosas. Puede parecerles extremo, pero Herman Melville es el escritor de una obra maestra llamada Moby Dick. Lo interesante fue él cómo escribió esa obra maestra que lo llevó al éxito. Escribió esa obra encadenado a su escritorio. De hecho, él le decía a su esposa que lo encadenara al escritorio porque él necesitaba concentrarse solamente en escribir. Carl Jung, que fue un médico psiquiatra, de hecho él revolucionó el mundo de la psicología, de los mejores descubrimientos que hizo y los mejores aportes a la psicología que hizo, tuvo esa iluminación porque él solía tener tiempos de desconexión, que se iba para una torre donde que no había luz, donde no había agua, o sea, era increíble. Se quedaba solo con lo básico, no había ni camas para dormir, creo. Si nosotros hubiéramos simplificado la vida desde hace rato, creo que hoy muchos sueños que hoy parecen difíciles o imposibles o inalcanzables, ya los hubiéramos logrado. Fitzgerald escribió una novela en solo 3 meses y esa novela le dio éxito. La novela se llamó A este lado del paraíso. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Bueno, Scott era militar, no tenía mucho tiempo para escribir, escribía solo en las noches y lo tenía que hacer a escondidas. ¿Por qué hacía todo ese esfuerzo? ¿Por qué tuvo esos periodos de disciplina y concentración? El suegro en ese entonces le dijo que si él se quería casar con su hija, quería que le diera la aprobación, él tenía que mostrarle prosperidad, tenía que mostrarle éxito, tenía que mostrarle mucho dinero.
Y este hombre estaba tan enamorado de su novia que lo hizo. En 3 meses sacó una novela que lo hizo exitoso. Finalmente él se casa, pero lo triste de esta historia es que Scott murió arruinado y alcohólico. ¿Y por qué razón? Porque cuando él tiene éxito, logra su objetivo, se casa con su esposa, ese mismo éxito le empezó a rodear su vida, que antes era simple, de una vida con muchas cosas, muchas celebraciones, reuniones, gente, aplausos, fama, etcétera. Y entonces empezó a dejar de escribir porque vivía muy desconcentrado, tenía muchas cosas en la cabeza. Empezó a dejar de escribir, empezó a perder la disciplina, empezó a perder la concentración y para no alargar la historia terminó alcohólico, se arruinó y murió. Por eso habían dicho en los espartanos, estómagos llenos no harán los campos. Hay otra frase que me gusta y es Tai López, el lujo tiene el coste de matar tus esperanzas, tus sueños, tus ambiciones. Así que endurécete. No quiero que saques la conclusión incorrecta de que entonces te tienes que volver un masoquista, de que tienes que vivir una vida miserable, que pudiendo vivir bien vivas mal. No, esa no es la idea. La idea es que vivas una vida simple, que entiendas que para lograr muchas cosas en la vida se necesita muy poco, pero ser muy bien utilizado. En la Biblia, de hecho, está escrito, si tú no eres buen administrador en lo poco, no puedes ser buen administrador en lo mucho. Y hay muchos ejemplos. Miren, la forma de vestir de Steve Jobs, Zuckerberg. Ellos están concentrados, no quieren que su mente divague en muchísimas cosas. Cuando Apple pasó por una situación difícil, estaba mal, Apple estaba mal, a Steve Jobs ya lo habían sacado, eso fue como en los 90 y Albani lo busca nuevamente y venga, ayúdenos. Y él aceptó y una de las cosas que él hizo fue simplificar. Eso fue lo que hizo Steve Jobs, simplificar. Y entonces eliminó una cantidad de productos, se quedó con unos pocos y eliminó una cantidad de empleados y para concentrarse en unos cuantos y volverse muy bueno. Y desde ahí Apple prácticamente lo que hace es renovar sus productos. Hay que endurecerse, sobre todo hay que endurecer la mente para que deje de pensar, para que abandone esa mentalidad que nos trata de vender la sociedad, el sistema, el mundo de hoy, de vidas tan complejas donde se necesitan muchísimos recursos para triunfar. Esa complejidad es la que a veces no deja tener concentración. O sea, un día te dicen que tener éxito es tener un título, pero luego te dicen que tener éxito es viajar el mundo, luego te dicen que tener éxito es, no sé, muchas cosas. 3 pasos para concluir, para construir disciplinas. Número 1, hay que suspender. Tienes que suspender todo lo que te dé satisfacción inmediata. Pero la satisfacción inmediata es un veneno para el cerebro. El dulce, por ejemplo, largas horas durmiendo, las aplicaciones de series y todas esas cosas. Número 2, empieza a practicar, sentarte a leer por un buen tiempo. Pero miren, hay algunos libros que me son difíciles de conseguir y los quiero leer ya, entonces los tengo aquí en el iPad, pero lo que yo hago es dejarlo en modo avión para poderme concentrar, porque si no las notificaciones no dejan concentrar. Hagan el ejercicio de dejar el celular a un lado y concentrarse a leer y se van a dar cuenta lo mal que estamos de concentración. Pero estos ejercicios ayudan, arranquen con 5 minutos, con 10 minutos, luego con 20, 30, 1 hora, etc. Y número 3, cuiden su forma física. Si ustedes quieren endurecer la mente, si ustedes quieren construir disciplinas, si ustedes quieren entender o aprender que las vidas simples, que las estrategias simples sí producen resultados, cuiden su forma física y ojalá lo tratan de hacer de la forma más sencilla, con su propio cuerpo, con alimentaciones que no tengan tantas cosas, tantas restricciones, tantas cosas, sino que sea aprender a utilizar lo natural y aprender a equilibrarlo. Ahí van a encontrar el remedio perfecto para construir disciplina, para construir concentración y endurecer la mente. Así que bueno, esto fue lo que les quise compartir. Si les gustó este video, no olviden, número 1, darle like. Número 2, dejarme su comentario, qué tal les pareció, opinar. Número 3, suscribirse a mi canal. Recuerden que aquí la idea es que podamos crear contenido que ayude, que aporte a tener un mejor estilo, una mejor calidad de vida. Y número 4, que compartan este video con alguien que ustedes crean que lo necesita.
Recuerden que este podcast es patrocinado por Eduardo León Cas, o sea, yo, el patrocinador Eduardo León Cas, en un proyecto de retos de transformación donde le enseña a la gente a transformar su cuerpo, a lograr resultados como estos en 3 semanas. Así que si ustedes quieren apoyar este canal, únanse a los retos de transformación de Eduardo León Cas. Si ustedes quieren transformar su cuerpo, únanse a los retos de transformación de Eduardo León Cas. Si quieren mejor salud, únense. Nos vemos en la próxima. Se me iba a olvidar algo. Yo siempre digo, yo quiero tener una frase. Quiero tener una frase y creo que esta es mi frase. Todo el mundo sabe qué es lo correcto, pero solo los grandes lo practican. Nos vemos.